Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva lección bíblica. Estoy muy contento de contar con su presencia. Siempre es muy agradable para mí ver cuánta gente ve las lecciones y las ven con tanto gusto, con tanta emoción. Yo también me emociono mucho porque fíjense que algo que me está pasando es que yo también, junto con ustedes, estoy repasando lo que en el seminario estudié o lo que medio estudié y no lo estudié bien, pero ahora lo estoy estudiando muy bien. Gracias a ustedes tengo que prepararme, tengo que estudiar y tengo que reafirmar lo que creo y lo que vi en el seminario. Así que bienvenidos todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros en las lecciones bíblicas. Recuerden que necesitamos nuestra Biblia, porque pues sin Biblia, pues cómo van a ser lecciones bíblicas, ¿no? Yo uso la latinoamericana, no quiere decir que sea la mejor, todas las Biblias católicas son muy buenas. Yo uso la latinoamericana por la razón de que ustedes, muchos de ustedes, tienen en su casa la Biblia latinoamericana para que no gasten extra. Luego utilizo mi pluma, un cuaderno de anotaciones y obviamente el libro que llevamos de base, que es el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, tomo número 2. Estamos en la temporada 2. Si usted, señora, está viendo la lección bíblica por primera vez, váyase a la temporada número 1. Aquí en YouTube usted las va a encontrar ordenadas. Todo ahí dice lección bíblica, temporada 1, lección 1, lección 2, lección 3, lección, etcétera, ¿no? Nosotros vamos en la temporada 2, entonces no es correcto ni le va a servir a usted si ve las lecciones bíblicas en desorden. Hay que verlas por orden y con calma, porque hay personas que ven 2, 3 en un día o más y pues se bloquea la mente. También hay que tener calma y hay que ver por lo menos una al día para poder disfrutar y entender. Y cuando se pongan a ver las lecciones, pónganse solo a ver las lecciones. No estén allá coqueteándole al celular y que acá platicando con Chana y que allá llegó Juana y que ya llegó Fulgencia y que ya se murió Chencho y que eso pues no va a ayudar en nada. Por eso después, tengo muchas dudas, padre. Pues sí. Bueno, estamos en la página 57. Estamos hablando nosotros del paso del Mar Rojo. Ya vimos las lecciones pasadas, vimos cómo el significado de la Pascua, del paso. Pero hay que entender muy bien, miren, les vamos a poner un mapa. Ponme un mapa, por favor, aquí mi editor, de lo que es Egipto, cómo está el río Nilo en medio. Ahí lo están viendo, el río, el río más largo del mundo, no el más caudaloso, pero sí el más caudaloso, ya no me acuerdo. El río Amazonas es uno y otro es el río Nilo. Pero bueno, el río Nilo es uno de los más grandes del mundo, el más largo. Y el río Nilo, pues, desemboca al mar Mediterráneo y pasa por muchas ciudades. La principal, pues, el Cairo. Entonces, ahí en el río Nilo, a un ladito, al lado derecho del mapa, vamos a tener lo que es el Sinaí, que no es solamente el monte, sino es toda una región. Un pedacito de tierra que se mete 2 brazos del Mar Rojo. Si ustedes ven, están viendo el mapa. Yo aquí tengo el mapa delante de mí, pero ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a ver el Sinaí y vamos a ver 2 bracitos, como 2 deditos que se meten del Mar Rojo, que al final de cuentas es el Océano Índico, que entra desde Asia, y ahí haz de cuenta que es la división. Ahí termina África y ahí empieza Asia, ¿no? Es la división. El Mar Rojo divide África de Asia y ahí está el Océano Índico. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel caminó desde Egipto y obviamente para poder llegar a la tierra prometida, que es la región de lo que hoy es Israel, está el Sinaí. Entonces tuvieron que pasar primero por la región del Sinaí y van a encontrar con uno de los obstáculos, que es
el Mar Rojo. Vamos a ver esto, vamos a empezar a entender cómo le hicieron los hebreos, ya que salieron de Israel gracias a las plagas y gracias a la providencia de Dios. Éxodo 4, 1, 15 y 21. Estamos en el capítulo número 14 del libro del Éxodo. No lo voy a leer porque es muy largo, pero sí vamos a ir citando algunos pedacitos. Dice: al salir de Egipto, Moisés y el pueblo no toman la ruta más cómoda, más corta, para llegar a Canaán, sino que siguen hacia el sur, hacia el desierto. Fíjense, vamos a ver el mapa. Aquí tenemos un mapa. Ustedes están viendo el número 1. Allí fue como el pueblo de Israel empezó su recorrido, ¿no? Empezó su recorrido en el número 1 y luego siguió al 2 y luego al 3. Son las ciudades que va a ir visitando el pueblo de Israel. Y ahí está el cruce. Si ustedes se fijan, el cruce por el Mar Rojo es la franjita más delgadita. Es donde el pueblo de Israel cruzó, donde más delgadito estaba, donde el río no estaba tan caudaloso. Entonces fue donde Dios abrió las aguas y por ahí cruzó. Pero si ustedes se fijan, algo que se me hace muy interesante y muy curioso es que el pueblo de Israel, si ustedes y yo hubiéramos sido el pueblo de Israel, quizá nos hubiéramos ido por arriba, pegaditos al mar Mediterráneo. Pero no, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Siguió el Mar Rojo para abajo, siguió el caminito para abajo, rodeó todos los dos bracitos del Mar Rojo. Ustedes están viendo los dos bracitos y va a ser un camino diferente. De hecho, en algunos casos parece que el pueblo de Israel da vueltas. ¿Y cómo no? Miren, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en este camino? 40, dice la Sagrada Escritura. Entonces uno dice, ¿cómo se van a tardar 40 años en transitar ese pedazo tan pequeño? Bueno, tan pequeño para quien lo camina en carro, ¿no? Como fue mi caso, yo lo caminé en carro. Pero imagínense caminando y luego ahí hace un calor de los 1000 diablos, ¿eh? No crean que es así como, por ejemplo, aquí donde yo estoy es un clima muy templado, muy agradable. Le agradezco a Dios que me tiene en este lugar. Pero hay climas extremosos. Entonces, en el Sinaí, realmente, si hace frío es una calamidad y si hace calor es una calamidad. Son lugares de climas extremos, o sea, al máximo calor, al máximo frío. Y sin embargo el pueblo de Israel, 40 años, padre, pero ¿por qué tanto? Bueno, parece que estos 40 años Dios los utilizó para purificar al pueblo de todas sus deficiencias, de todas sus debilidades, de todas sus flaquezas, como dándoles a entender, hey, calmados, porque el que lleva la batuta soy yo, no ustedes, yo mando, no ustedes, yo soy Dios, no ustedes. Entonces parece como que Dios trajo al pueblo dando vueltas, ¿no? Dando vueltas para no llegar luego a la tierra prometida. Ahí, de hecho, todo este tránsito lo va a hacer Moisés con Aarón. Y después va a venir Josué, que sí va a cruzar la tierra prometida. Entonces, es muy interesante ver cómo el pueblo da a dar vueltas. Si ustedes se fijan, vean el mapa. Ustedes dicen, no, pues qué tontos, padre, yo me hubiera ido por arribita y llego directo. Pues sí, porque usted y yo estamos viendo el mapa. Y luego ahí tenemos el número 1, dice Moisés es salvado. El número 2 es la zarza ardiente. El número 3 es Israel deja Egipto. El número 4 dice es el paso del Mar Rojo. El número 5 es el maná. El número 6 es el monte Sinaí. Fíjense, ahí está el monte Sinaí. Luego el número 7 es el becerro de oro. El número 8, ahí está la serpiente de bronce. El número 9 es la muerte de Moisés. Y luego viene ya el cruce de la tierra prometida, ¿no? Es un mapa muy interesante. Dice, en efecto, un ataque frontal con los cananeos sin estar preparados los hubiera derrotado. Así es. O sea, cuando Israel iba a cruzar o cruzó la tierra prometida, en esas tierras ya vivían los cananeos, vivían los hititas, los amonitas. Era la tierra regalada por Dios, pero ya estaba ocupada en buena parte. No toda ocupada, pero sí buena parte, sobre todo los mejores lugares. El desierto, pues claro que no, pero los lugares alrededor del río Jordán o del Mar Muerto, que aunque está muerto, pero pues bueno, es mejor lugar que lugares muy áridos. Entonces ya estaban ocupados y obviamente estas personas no es así como que, ya llegaron aquí, vámonos, nos quitamos para que entren ustedes. No fue tan sencillo. Dice, se dirigieron entonces al sur, hacia el Mar Rojo. Ahí lo que es el Sinaí ya estaba ocupado también por los cananeos. Entonces así como que les dijeron, ey,
¿A dónde van? No, pues vamos a la tierra. No, pero por aquí no van a pasar. Si quieren irse por allá, lugares muy accidentados, muy complicados. Obviamente Israel no estaba preparado para enfrentar un ejército, aunque fuera un ejército pequeño, el de los cananeos. Israel el pobre venía caminando, venía huyendo. ¿Qué podía tener un pueblo? No tenía ni armas, ni fuerzas, ni ganas de pelear. Lo que querían era huir. Entonces, pues realmente los israelitas tuvieron que irse por lugares muy complicados donde la gente ni vivía y donde nadie transitaba para que no les hicieran nada. Por ahí se fueron. Y luego dice, en verdad el Mar Rojo estaba aún muy lejos de donde pasaron los israelitas, pero con este nombre la Biblia denomina el lugar del paso. De manera más precisa se tuviera que traducir como el Mar de las Cañas o el Mar de los Juncos, como en otras partes de la Biblia se determina, pues en esta zona abundan pantanos de juncos o cañas, exactamente. El nombre del mar, el del río que cruzaron, debería ser el nombre del Mar de los Juncos o el Mar de las Cañas, pero bueno, lo cruzaron los israelitas. Y luego dice, analicemos los aspectos de estos capítulos, lo que pasó y su significado espiritual. Vamos a ver qué pasó, ¿no? ¿Cómo estuvo ese cruce del mar? ¿Ustedes han visto la película de los 10 mandamientos? Yo creo que sí, fue una de las películas que vi en mi infancia y me acuerdo que no se me olvidan esas escenas. Yo creo que a ustedes tampoco se les han olvidado cómo Moisés llevaba su vara, ¿no? Y la puso en el río y el mar o el río se abrió, ¿no? Se abrieron las aguas y por ahí pasó el pueblo de Israel y los egipcios venían atrás y no entendieron que no deberían de seguir al pueblo de Dios. Ellos fueron tras del pueblo de Dios y cuando estaban los egipcios en medio, se volvió el río a llenar de agua y murieron los egipcios, ¿no? Es algo narrado y comprendido por todos ustedes en la Sagrada Escritura. Dice, ¿qué pasó? Dice, los hebreos no pasaron el mar propiamente dicho, que daba más al sur, sino una zona pantanosa llamada Mar de las Cañas. Así es, o sea, el Mar de las Cañas, que es como un alargamiento del Mar Rojo. Dice, cruzada por muchos canales naturales de poca profundidad, muchos canalitos, cuando estaba con baja marea, pero cuando la marea subía era imposible cruzar. Esto quiere decir que sin descartar una intervención divina, providencial y maravillosa, el Señor se sirvió de este fenómeno natural para ayudar a la liberación de un pueblo. El retiro de las aguas del mar fue pues en parte natural, cruzando por un sitio de poca profundidad y aprovechando la baja marea, completando el todo con un fuerte viento. Éxodo 14:21 y una nube de fuego. Vamos a ver el Éxodo 14:21. Vamos a ver qué nos dice. Éxodo capítulo 14:21 dice así. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche y un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por el medio del mar. Las aguas las hacían de murallas de izquierda y a derecha. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó el desorden en el ejército del faraón. Atascó las ruedas de sus carros que no podían avanzar, sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de Israel porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que realmente el pueblo de Israel cruzó por el mar, pero era un mar más no tan caudaloso como es el Mar Rojo. Yo tuve la oportunidad de estar en el Mar Rojo y me acuerdo que era un mar muy calmadito en ciertos horarios del día, pero en ciertos horarios la marea sube y sube y sube y sube muchísimo, ¿no? Y cualquiera que esté allí se lo lleva. Entonces es un mar caudaloso, pero los israelitas obviamente iban cuidados por Dios y Dios los guió para encontrar un lugar donde fuera más angostito el río y angostito el mar y por allí cruzar. Entonces encontraron un lugar pantanoso que era llamado el Mar de los Juncos o el Canal de los Juncos y eran varios canalitos que cruzaron. Pantanos, horrible. Ustedes saben que un pantano incluso es más fuerte que un mar porque se hunde uno. Entonces Dios le dio el poder a Moisés de abrir, abrieron y por ahí cruzaron.
Pero la providencia de Dios. Dice que, y algo muy providencial es que el país de Egipto, el ejército también cruzó por el mismo lugar, pero eso sí se atoraron en los pantanos, y después de que cruzaron todos los israelitas durante toda la noche, porque estuvo abierto toda la noche. Entonces, después de eso, Moisés voltea y con su vara golpea el piso y se vuelve a cerrar el mar, y entonces así les va a los pobres egipcios, ¿no? Dice, huyamos porque el Dios Yahvé pelea con ellos, ¿no? Y una nube de fuego que los guiaba a los del pueblo de Israel. Esto es muy interesante. Más adelantito vamos a ver esto. Más adelantito vamos a ver esta explicación. ¿Por qué les digo que más adelantito? Bueno, porque Dios les puso una nube en la noche, una columna de fuego en las noches y una nube en el día para cubrirlos del sol, ¿no? Entonces Dios iba proveyéndoles al pueblo de Israel todas estas cosas maravillosas. Dice así, inciso B, significado religioso. Vamos a entender qué significa cruzar el mar religiosamente hablando. Dice, todos los detalles del paso nos dan la idea de lo grandioso que fue este acontecimiento para el pueblo hebreo, y dejó una huella imborrable en la conciencia nacional. Así es, el paso del Mar Rojo, ¿no? La Pascua, de ahí viene el nombre Pascua, viene de pasar, de paso. Entonces, es algo imborrable, es algo de orgullo nacional del pueblo de Israel, cómo pudieron cruzar un río o un mar, como quieran llamarlo ustedes, que en partes parece mar, en partes parece río. Es un río, un mar muy irregular, no es algo como lo que nosotros conocemos como mar, que es infinito. Bueno, no es infinito, pero se ve infinito cuando uno está ahí. Y entonces dice el Salmo 136, el Salmo 13:15, la Sabiduría 19:7-8 e Isaías 51:10-11, entre las muchas páginas bíblicas tomaron este tema para demostrar la especial providencia de Dios en favor de su pueblo. Así es algo que da orgullo. Es como, yo me acuerdo aquí en México tenemos mucho orgullo los mexicanos, por ejemplo, de la independencia, de la Revolución Mexicana, de la revolución del 5 de mayo, de muchos acontecimientos que sucedieron, pero claro, a veces se exageran. Así es el orgullo nacional. Cuando sucede algo en un país, pues las personas procuramos enaltecer. Ustedes vean las fotos de los héroes nacionales de su país y los pintan casi como santos, ¿verdad? Y bueno, a veces no eran tan santos, eran personas muy pensantes, muy listas, muy valientes, pero santos pues no eran. Entonces, pero procuramos exagerar los triunfos de un paisano nuestro en favor de nuestro país o en favor de nuestra familia, porque bueno, pues nos llena de orgullo saber que existen personas que defendieron la libertad o el país o los tesoros o la vida de otra persona. Así es esto. Bueno, a lo que quiero llegar también es a lo siguiente, dice. El mismo cántico de Moisés, en el Éxodo 15:1-17, vamos a ir a Moisés 15:1-17, dice así. Capítulo 15, versículos del 1 al 17. Está muy largo, pero vamos a leer una parte, dice. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé, ¿no? Dice así: cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé mi fortaleza, a él cantaré, él fue mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi padre lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es un hombre. Los carros del faraón y su ejército los precipitó en el mar. Los mejores de sus oficiales hundidos en el mar rojo. Las aguas profundas los han sepultado, hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, el de tremendo poder, tu diestra, Yahvé, aplastó al enemigo. Tu gloria derribó a tus adversarios, etc. Es un canto de Moisés a Dios, alabándolo, ¿no? Tu diestra, Yahvé, tu poder los hundió a los mejores capitanes del pueblo de Egipto. Entonces, bueno, pues así es un significado totalmente nacionalista, pero en el fondo, y no tan en el fondo, es el reconocimiento de la providencia de Dios por un pueblo que Él fundó y que Él creó. Dice así:
San Pablo, en la primera a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 2, nos habla del Mar Rojo como el paso y el bautismo de Israel en el mar, figura del bautismo. Ahí está. Vamos a ir a la carta a los Corintios de San Pablo, la número 1, la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice así, en el capítulo 10, vamos a buscar el capítulo 10. Espero que tengan su Biblia y la usen. No sé usarla, padre. Vaya a mi lección bíblica, por favor, a la temporada 1. Ahí les voy a enseñar a usarlas. Pero no puedo estarles enseñando en las lecciones lo mismo. Por eso hay que caminar, hay que dar los primeros pasitos en las lecciones 1 y 2 de nuestra temporada 1. Dice, 1 Corintios 10, 1, 2. Dice, les recordaré, hermanos, dice San Pablo a los Corintios, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, ¿no? Ahí dice, todos al pasar por el río recibieron ese bautismo de Dios, que los hizo hijos de Yahvé y que los hizo hijos del pueblo de Moisés o del pueblo de Israel. Entonces, San Pablo habla de este baño en el mar como una primer figura de lo que va a ser el bautismo. Hay que recordar que muchísimas cosas de nuestra fe y del Nuevo Testamento tienen que ver con un significado muy profundo del Antiguo Testamento. Ya vimos el significado, por ejemplo, del Cordero, ¿no? La lección anterior, Jesús es el Cordero de Dios, es la cena judía, el Cordero es aquel animalito que no se queja cuando lo están matando, pero también el significado hoy del bautismo que utiliza San Pablo en este capítulo número 10 de la carta a los Corintios. Bueno, pues ahora vamos a ver, en la próxima lección vamos a hablar del desierto hasta el monte Sinaí, que es muy interesante. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes, hermanos, en esta lección número 44. No sé, vean por favor las anteriores, anímense a verlas, de verdad se los recomiendo. Vamos a aprender juntos y vamos a amar la Sagrada Escritura, y sobre todo esto nos va a ayudar a ser personas más felices y más plenas en nuestra fe católica. Gracias por darle me gusta, por suscribirse y por sus donativos que hacen a través del Superchat. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Bonito día para todos ustedes.